cosas a la vez. Vamos a leer Mateo 18, desde el 1 al 17. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, estoy en Mateo 18. Sí, en Mateo 18. Mateo 18, versículo 2. Y él, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Pero el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino, de las que mueve un asno, y que se ahogara en lo profundo del mar. Ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, de pecar, córtatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida manco o cojo que teniendo 2 manos y 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida con un solo ojo que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Mirad, que no despreciéis a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado, ¿no deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada? Y si sucede que la haya, en verdad os digo que se regocija más por esta que por las 99 que no se han descarriado. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Y si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a 1 o 2 o más para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Amén. Queridos hermanos, nuestro Dios es santo. Y esto quiere decir que Él es distinto de todas sus criaturas. Y Él se exalta infinitamente por encima de sus criaturas. En su mente no puede caber quién es Dios, ni cómo es Él en su santidad. Por lo tanto, Dios, que es santo, y Él se revela por su palabra, revelando también su bondad y su gracia, su justicia, su ira, Él continúa hablando a su pueblo por su palabra revelada y explicándonos, detallándonos cómo podemos vivir delante de ese Dios santo. Por eso nuestro tema es la santidad de Dios y su protección o su cuidado por su pueblo. Él es santo en todo lo que Él hace. Su ley es santa. Y en ella Dios nos ha dado su cuidado y bendición para que le temamos, para que le conozcamos. Dios es santo en su iglesia y por medio de la sangre de Cristo, Él ha hecho un pacto de santidad con su pueblo. Hermanos, por cuanto Dios es santo, Él quiere que nuestras relaciones sean santas.
que nuestra vida sea santa, que el trato con los demás sea santo. Dios espera que cada uno de nosotros procuremos andar como Él. Por cuanto Él es santo, amados hermanos, Él quiere que su iglesia, su casa, sea santa. Él ha establecido, por lo tanto, un orden para que nosotros, como pecadores redimidos, procuremos la santidad. Para que nosotros como pecadores tratemos con nuestro propio corazón. Porque aquí se habla de pequeñitos. Pero esos pequeñitos no son niños. Esos pequeñitos son los hijos de Dios, que son sus pequeñitos, frágiles, pecadores salvados y que tienen que seguir creciendo a la imagen, a la estatura de Cristo, de su Hijo. Por eso Dios ha establecido de forma amorosa y sabia su cuidado y su palabra. Y yo quiero, amados hermanos, que veamos, en primer lugar, que la santidad y el cuidado de Dios se revela en la disciplina eclesiástica. Para Dios mantener su santidad, establece una disciplina en su iglesia. Establece una manera en la que Él va, en la que nosotros los creyentes tenemos que estar involucrados en esa santidad, aplicando esa disciplina, en primer lugar, a nosotros mismos. ¿Dónde vemos esto? En el texto, en el pasaje. Los versículos 1 al 7. Allí encontramos una disciplina formativa. Dios nos disciplina enseñándonos. La palabra formativa es enseñar, es instruir. Entonces Dios nos disciplina instruyéndonos primero, formándonos, dándonos la instrucción necesaria para que cada uno de nosotros crezcamos y entendamos el Evangelio y lo apliquemos. Mire el versículo 1 al versículo 7. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y Él les comenzó a enseñar. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y Él les hizo una pregunta. ¿Quién es entonces el mayor? O ellos le hicieron una pregunta. ¿Quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? Y Él, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos. Y puso a este niño como un buen ejemplo para introducir la enseñanza. En verdad os digo, que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille, si no os convertís, si no tienes el carácter que tiene este niño, esta forma, y se humille, no entraréis en el reino de los cielos. Cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor. Observen hablando de la humildad del niño. Y le dice a los creyentes, ustedes necesitan ser como este niño. Oiga bien, para un adulto, compararlo con un niño, no creo que sea algo de mucha alabanza. Todo lo contrario, se supone que el adulto debe ser el ejemplo del niño. Pero el niño tiene un carácter, algo que evidentemente Cristo quería señalarle a los discípulos. Necesitan ser como, con el carácter. El que recibe a un niño como este, con las características que ya yo he mencionado, que se humille, con las características que ya yo he mencionado, a mí me recibe. Versículo 5. Ahora, el que haga tropezar a uno de mis pequeñitos, que tiene ese carácter humilde, como este niño, para seguir el orden de la idea, que tiene este carácter humilde,
sencillo como el niño que tengo aquí en mis pies, mejor le sería que pasara tal cosa. Entonces él comienza a hablar a los discípulos, a explicarle a los discípulos, a enseñarle: usted necesita un carácter humilde, como el de este niño. Es como si yo tomara tal vez a Dailin, la más pequeñita de aquí, una niña de 3 años. ¿Qué le puede enseñar una niña de 3 años a una persona grande? Yo pienso que nada. Pero miren cuando yo la llamo, cómo ella actúa, cómo es su forma. Ah, eso es lo que ustedes necesitan. Esa forma que ella tiene, de humildad, de sencillez. Él no se está refiriendo a que los hombres ahora tienen que comportarse como si fueran niños, pataleando, brincando y saltando. Es con el carácter. Es ahí lo que Cristo está mostrando. La instrucción dada a la iglesia debe ser aplicada. Cada vez que un creyente escucha la palabra de Dios, debe de actuar como un niño, con esa humildad del que está aprendiendo y del que está siguiendo las escrituras o el ejemplo de Dios. Ahora voy a ver esa enseñanza aquí, entre nosotros. Cristo nos enseña que necesitamos un carácter como el de ese niño que él representó, que se humillaba a sí mismo. No lo obligaban a humillarse. Cada cristiano, cada persona que escucha la palabra, debe tener el corazón humilde para escuchar la enseñanza predicada, leída, la enseñanza como esta haya sido dada, y entonces autoexaminarse y ver cómo anda delante de Dios. Precisamente es esa gracia de la humildad, esa enseñanza tan sencilla, que nos permite a nosotros, hermanos, crecer y cambiar. Crecer y dejar el pecado. Una enseñanza muy sencilla que yo les daba a mis hijos cuando estaba bien pequeñito era esta: mira, eso no le agrada a Dios. Así yo comencé a hablarle poco a poco y luego pasé de eso a algo más fuerte. Mire, eso es pecado. Pero yo le fui llevando de lo más pequeñito a lo más alto. Poco a poco dándole una enseñanza y haciéndosela más y más fuerte, más profunda, a medida que podían entenderme. Entonces el Señor Jesucristo, lo primero que hace con nosotros, amados hermanos, es que nos enseña, nos instruye. A eso se le llama disciplina formativa. Cuando somos instruidos, enseñados, formados, como el ejemplo aquí que vemos en Mateo 18, versículo 1 al 7, donde Cristo les enseña su necesidad de la humildad para poder ser el primero en el reino de los cielos, para poder crecer. Pero observemos ahora el versículo 8 al 9. En los versículos 8 al 9 les da otro elemento de la enseñanza, mandando a los creyentes a la autodisciplina. Autodisciplina. Si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar, córtatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida manco o cojo que teniendo 2 manos y 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida con un solo ojo que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno eterno. ¿Aquí de qué está hablando? De la autodisciplina. Yo como cristiano, en primer lugar, debo de aprender por lo que se me enseña. Pero en segundo lugar, los versículos 8 al 9, se nos dice que debemos tener cada uno autodisciplina. Soy yo mismo que me tengo que amonestar. Cuando yo veo un mal en mí, yo me tengo que parar. Tener autocontrol. Yo mismo tengo que ver mi pecado
y arrepentirme. Yo mismo tengo que leer las Escrituras, escuchar la palabra predicada. Y si se está tratando un tema que me afecte, yo digo, oh, yo tengo problema en esa área. Yo mismo tengo que ir delante del Señor. Señor, yo pequé contra ti, perdóname. Yo mismo tengo que tratar con mi propio corazón. Dios nos manda a cuidar de nosotros mismos, de que no le demos lugar al pecado en nuestra vida, a lo que otros llaman la mortificación del pecado. Tenemos que mortificar nuestro propio pecado. ¿Tienes tú la lengua muy suelta que suelta todo lo que piensa? Es muy sencillo, usa los dientes, usa los labios y si es necesario usa la mano. Autodisciplínate. Toma las Escrituras, memoriza versículos bíblicos que te ayuden a frenar tu lengua, que te ayuden a usarla con sabiduría, con amor, con gracia. Debe haber autodisciplina, y eso es lo que Cristo nos llama en los versículos 8 al 9. Dios es santo. Y por cuanto Dios es santo, Dios espera, uno, que aprendamos, seamos disciplinados de forma formativa. Pero en segundo lugar, Dios espera que tú y yo, cada uno de manera personal, nos autodisciplinemos. Es decir, le pongamos freno. En 2 Corintios 13:5, Pablo dice esto: examinaos a vosotros mismos. Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Oiga eso. Tenga pendiente esto. Esto es un ejercicio piadoso, una práctica de un verdadero hijo de Dios. Autoexaminarse. Y si yo leyendo la palabra, si yo meditando, si yo orando, veo que tengo un problema de pecado, debo de tratar con ese problema de pecado. Con mi propio corazón debo de tratar con él. Debo de ministrar a mi propia alma. El mismo Señor Jesucristo es quien les habla a los creyentes. Mateo 18:11, el Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar a aquellas ovejas descarriadas. Él no quiere que ninguno se pierda. ¿Y qué me dice a mí? Autodisciplínate. Yo no quiero que tú te pierdas. Tú sabes muy bien que tú vas a dar cuenta por tus palabras y por tus actos. Tú sabes que tú vas a dar cuenta por ti mismo delante del tribunal de Dios. Yo no quiero que tú te pierdas. Si tu ojo te da ocasión de caer, sácatelo. Y esto no es que sea literal. Ay, pastor, pero no vamos a andar como, no andamos mochando parte del cuerpo. No, no es que te corte nada. Es que le ponga freno a tu pecado. ¿Por qué Dios quiere eso? Dios es santo. Y en segundo lugar, porque Dios cuida de su pueblo y sabe que cada uno dará cuenta delante de su propio tribunal. Pero en tercer lugar, versículo 14 al 16, Dios manda a los creyentes a disciplinarse entre ellos. Versículo 14. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Y si tu hermano peca, ve y repréndelo. Ve, repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos o más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlo, dilo a la iglesia. Observen, amados hermanos, que este proceso inicia diciendo, versículo 14, no es la voluntad del Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Si tu hermano peca, ve, repréndele. ¿Qué está haciendo Dios? Nos está enseñando que nosotros tenemos que restaurar al hermano. El hermano que peca contra mí está en peligro.
Dios lo va a juzgar. Dios va a traer juicio sobre él. Dios va a traer disciplina sobre ese hermano, porque es su hijo. Ve, Dante, o ve, María, restáuralo, porque él necesita tu restauración. Amados hermanos, Dios está cuidando de su pueblo. Dios está llamándonos a restaurarnos. El pecado no solamente condena a los hombres eternamente, sino que además destruye la santidad en la iglesia. Dios es un Dios santo. Y la manera en la que Él mantiene la santidad en su iglesia, primero, enseña a la iglesia. Que es lo que yo estoy haciendo aquí ahora. Yo estoy enseñando a la iglesia, dándole la información, la disciplina formativa a la iglesia de qué debemos de hacer. Lo primero que tienes que hacer es tener un carácter, una actitud humilde. Mateo 18, 1 al 7. Para poder crecer, madurar, necesitamos todos una actitud humilde. Segundo, necesitamos autodisciplinarnos. Que cuando yo escuche la palabra, lea la palabra en mi casa, yo vea mi pecado y me arrepiente y me aparte de ese pecado. Yo esté luchando con mi pecado remanente y cada uno de nosotros está mortificando su propio pecado. Yo no alimento la ira. Yo sé que cuando me airo pierdo la cabeza. No, yo voy a memorizar versículos bíblicos. Voy a trabajar con mi corazón para aprender qué Dios dice de la ira y cuáles son las consecuencias. Pero yo también quiero saber cómo tener dominio sobre esa ira. Pero también yo quiero crecer en amor. No crecer en ira, sino en amor. No crecer en odio, sino en misericordia y bondad. Entonces, amados hermanos, eso es la autodisciplina. Uno va a estar trabajando con uno mismo. Pero en tercer lugar, Dios quiere que nosotros vivamos en santidad y procuremos restaurarnos unos a otros. Si Ledin peca contra Dante, Dante no se queda en su casa esperando que Ledin venga a humillarse. No. Dante va con amor a hablar con Ledin y amonestarlo a solas. Porque el objetivo de Dios es que Ledin, que pecó, no se pierda. Oiga eso. Ledin es el que está en peligro. El que peca es el que se pone en peligro delante de Dios. Porque Dios es santo. Ve y restaura a mi hijo. Restaura a mi hija. Anímale a volver a mí. Miren el orden, hermanos, de Mateo 18. Instrucción, autodisciplina, pero también Dios espera que nos involucremos en la restauración del hermano, amonestándolo, llamándole la atención. Y esto lo encontramos también en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Miren lo que dice Gálatas 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, dice, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Miren qué hermoso lo dice Pablo aquí. Ustedes que son espirituales, restáurenlo, amonéstenlo. Eso es restaurando lo que estamos. Queremos su restauración. ¿Con qué carácter? Con un puño. No, con mansedumbre, con misericordia. Porque es posible que tú tratando de administrar una medicina, también tú te enfermes y tú termines pecando. Eso es posible. Que tú termines haciendo un daño mayor. Yo quería ayudarlo y lo que hice fue algo peor. Empeoré la situación. Eso puede suceder. Por eso, amados hermanos, no olvidemos cuál es el objetivo de la amonestación entre nosotros. La restauración, la sanidad del cuerpo de Cristo.
la santidad del cuerpo. Ese es el objetivo. Por eso Dios llama a los hombres al arrepentimiento. Hebreos 13:3. Hebreos 3:13. Hebreos 3:13. Antes exhortalos unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es posible que si yo peco contra un hermano y ese hermano no me amonesta porque prefiere huir, prefiere atacar, la persona que pecó se endurece más y empeora su estado espiritual hasta un punto que se aleja de la iglesia. Por cuántas veces usted puede ver a personas que salen de una iglesia para otra huyéndole a los problemas, a los conflictos entre los hermanos. Primero, porque no ha entendido el principio bíblico de restauración. Segundo, porque le falta humildad. No quiere ser tocado. No quiere más conflicto. No quiere seguir creciendo. Porque Dios trae esos conflictos para que, mire, nos sentemos con las Escrituras y estudiemos qué dice la palabra de Dios. Para que oremos, Señor, ayúdame a calmar este corazón. Señor, míralo, tengo odio en mi corazón. Dios lo sabe que tú tienes odio en tu corazón. Por eso es que llegan los conflictos. Para que salga y vomites tu pecado y te arrepientas. Para que veas tu maldad y la mates en la sangre de Cristo. Lleva tu pecado a Cristo y confiésalo. Y pide amor. Pide dominio propio. Pide sabiduría. Y lee las Escrituras, memoriza. El amor cubrirá multitud de pecados. Memoriza. Las palabras no pueden ser usadas como espada. Hermanos, memoricemos las Escrituras para que podamos ser restaurados y también restauremos a otros. Observen ahí que el versículo 15, Dios nos manda a reprendernos o amonestarnos. Objetivo, restauración. Objetivos, la santidad en la iglesia. Objetivo, sanar. Un corazón adolorido por los maltratos de otros no va a sanar con el tiempo. No caigan en ese error del mundo. Esa frase de que el tiempo lo sana todo, eso es mentira. Pasan años y años y por tú no perdonar, tú tienes siempre esa aguja ahí clavada. Ese dolor que crece porque se convierte en raíces de amargura. No se queda tranquila esa raíz, sino que más bien crece. Cada uno de nosotros debe practicar el amor aplicándonos la amonestación, la reprensión con amor, con compasión, con sabiduría, con paciencia, queriendo que el otro mejore y siempre esperando lo mejor del otro. Mire, la razón por la que muchos matrimonios se destruyen es porque la mujer ha perdido la esperanza de que algo bueno salga de su esposo. Ha perdido la esperanza. El hombre pierde la esperanza en su mujer. Dejaron de hablarse, dejaron de amonestarse, dejaron de cuidarse el uno al otro y pierden la esperanza. Cuando tú pierdes eso, ya es poquito para la separación. Cualquier cosita. A veces simplemente los hijos que los mantienen unidos. Pero eso no es bíblico, hermano. Cuando Dios unió a Adán y a Eva, los hizo uno. Ya eran uno. Ya eran una familia.
Los hijos son una extensión de esa familia. Los hijos vienen después que la familia se forma. Entonces, no puede ser que las escrituras se contradigan. Tenemos que entender que las escrituras nos hablan la verdad. Dios quiere la restauración. Dios quiere la unidad. En cuanto dependa de ti, lo que veíamos en Romanos 12, en cuanto dependa de ti, haz todo lo necesario para mantener la unidad. Repito, no quedándome callado, no haciéndome la víctima, no atacando, no destruyendo, no. Llama a su hermano aparte, a solas, y traten ahí el tema, a solas, restaurando al hermano. Si tu hermano oyere tu reprensión, has ganado a tu hermano. Ahí se acabó el conflicto, terminó el conflicto. Pero si no te oyere, como un buen pastor que deja las 99 ovejas, ve y busca otro testigo para tratar otra vez el asunto, porque no se resolvió. Busca otro testigo y con ese otro testigo trata el asunto. Pero en eso damos tiempo a que la persona responda. Damos tiempo a que la persona pueda demostrar que procura también dejar su maldad. Deuteronomio 19:15. No se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Es decir, que ese principio de Mateo 18 es tomado de Deuteronomio. Para yo tratar un problema, tengo que entender que no quiero ganar, lo que yo quiero es la restauración. Comúnmente en el matrimonio tú encuentras esa dificultad. Es una guerra por quién va a ganar la pugna. No es buscando restaurar la relación, es una batalla por ganar. Y eso no va a lograr un beneficio, por lo menos no un beneficio que sea para gloria de Dios. Porque el que busca ganar usa cualquier herramienta o medio para ganar. Veamos entonces, amados hermanos, que Dios llama en un punto también a la iglesia que se involucre en un conflicto. Y es lo que llamamos ya una disciplina correctiva. Hemos visto en primer lugar la disciplina formativa, donde se enseña, donde nosotros estamos involucrados, donde yo debo de autodisciplinarme, donde yo debo de amonestar a mi hermano. Pero ahora veamos en tercer lugar que Dios, o en segundo lugar, que Dios llama a una disciplina correctiva. Perdón, en cuarto lugar, sí. Aquí tengo el punto D. Dios llama a la iglesia a involucrarse en la disciplina. Mateo 18:17. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Observe allí que en el pasaje ha habido todo un proceso. Ha habido todo un proceso en el que ya ahora yo me he involucrado como creyente y he amonestado a mi hermano. He involucrado a testigos. Pero en tercer lugar, ahora involucro a la iglesia. ¿Por qué? Bueno, porque en primera instancia yo traté de resolver el problema de forma personal. No pudo resolverlo. Buscó un testigo. Tampoco se pudo resolver. Ahora yo necesito que la iglesia se involucre. En Mateo 18:17, dilo a la iglesia. En algunas congregaciones el pecado se informa a todos los hermanos, con el fin de que todo el mundo se meta en ese lío, en ese problema. Y en vez de restaurar al hermano,
lo que se arma es un chisme. Dilo a la iglesia no es ir casa por casa para hablar del problema. Dilo a la iglesia no es reunir a la iglesia y pararte tú. Miren, yo tengo problemas con Aniel. Él me robó una pelota. Eso no significa dilo a la iglesia. Dilo a la iglesia significa ve a las autoridades y habla con ellas. Ve al pastor o a los pastores, si hay varios pastores, y trata el asunto que ya tú tienes tiempo tratando de forma personal con ese hermano. Trata el asunto, pero con el pastor, para que el pastor no va a estar diciéndole a nadie lo que se ha hablado en esa reunión, que el pastor debe de guardar la confidencialidad, esa es la palabra, la confidencialidad, ser el confidente, va a tratar como debe de hacerlo personalmente con esta persona. Es decir, que se recibe la situación, el pastor recibe la situación, el problema, y el pastor entonces va a llamar al que ha pecado y al hermano contra el que se ha pecado, a las dos personas. Siéntenseme aquí que tenemos que tratar este asunto. Y eso no puede salir de allí. De esa reunión no puede salir ese problema. Porque, amados hermanos, cuando nosotros involucramos a otros en un problema donde yo veo que ha sido contra mí, yo estoy motivando al chisme. Aunque usted no quiera hacerlo, usted está motivando a que la gente comience a hablar. Y peor, que de su problema surjan otros problemas mayores. Hasta el punto de que personas se van de la iglesia por un chisme. Un conflicto entre dos personas. La iglesia se divide. Yo estoy con Juan y otro grupo está con Pedro. Y la iglesia entra en pleito por dos personas. Que si se hubiera resuelto con el pastor, no hubiera pasado de ahí. Por eso, dilo a la iglesia, se refiere a entregar la situación en manos de aquellos que son responsables de velar por la santidad del cuerpo de Cristo. A aquellos que son responsables de velar por el amor entre los hermanos. ¿Qué debe de procurar ese pastor? Que haya reconciliación entre los hermanos. Que haya perdón. Que si alguien le cogió un dinero al otro prestado, fulano, tú deberes pagarlo, no le busques vuelta al asunto. Que haya restauración. Pero que también haya un cumplimiento de lo pactado. Si es un negocio, si es una relación familiar. Queridos hermanos, los pastores en representación de la iglesia estamos llamados a amonestar a los miembros que andan desordenadamente. Cualquier miembro en la iglesia que anda desordenadamente, el pastor está llamado a buscar a esta persona, ven acá, y decirle, fulano, ¿qué pasa contigo? ¿Qué sucede con esta situación? Y llamar la atención. ¿Con qué fin? Para que se arrepienta y sea restaurado. Por eso, amado hermano, la razón por la que este proceso es tan enfático es porque el fin es la restauración del hermano, pero mayor que eso es la santidad de Dios en medio de su pueblo. Dios restaura y mantiene su santidad. Dios es glorificado cuando dos hermanos pueden mostrar el amor, perdonándose y restaurando su relación. No ha pasado nada. No ha pasado nada. Cuando yo me restauro en mi relación con mi hermano y nos perdonamos, ya se acabó ahí. Y como hablamos en la escuela dominical, a veces el diablo trae cosas, o de tu propia mente trae recuerdos, y tú dices a tu mente, a tu corazón, tranquilo, tranquilo, que eso se resolvió. En el amor de Cristo se resolvió.
Es la respuesta que podemos dar. ¿Por qué la respuesta que podemos dar? Porque aplicamos el principio bíblico. Es por eso. Si no aplicamos el principio bíblico, hermano, estaremos arrastrando problema tras problema, problema tras problema, y nos estaremos matando con todo el mundo, sin resolver ningún problema. Pero la iglesia es el cuerpo de Cristo, y la iglesia está llamada a obedecer a Cristo. Y Cristo quiere la restauración y la santidad en medio de su pueblo. Siempre recuerde eso. ¿Para qué yo voy a hablar con fulano? Porque Cristo quiere la restauración, el amor y la santidad en medio de su pueblo. Ese es el propósito. Él quiere eso. Esta disciplina eclesiástica impedirá que el pecado se extienda hacia otros. Cuando yo hago el proceso y sigo mi proceso bíblico y al final voy a la iglesia, a mis pastores, el punto es que el pecado no siga avanzando, sino que se detenga allí. Que el pecado se detenga. El autor a los Hebreos dice en Hebreos 12:15 de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Oye lo que puede suceder. Al tú no tratar bíblicamente con el pecado tuyo y el del otro, se levantan raíces de amargura, causa dificultades y corrompe a muchas otras personas. Miren lo que va a suceder en la iglesia. El mal se va a extender más y más y más y más y más, hasta destruir la iglesia. Esto quiere decir que si algún conflicto entre personas no se resuelve bíblicamente, los efectos pueden esparcirse a toda la iglesia. Aquí vemos que cuando no hemos podido resolver nuestros problemas con algún hermano, no es a los impíos que debemos de llamar y preguntar. Dilo a la iglesia. Dios deja claro con qué autoridad debes de tratar el asunto. Con la iglesia, con los líderes que están allí, para que no se expanda más el mal. En última instancia, en ese mismo versículo 17, se habla de la última parte de la disciplina. Hemos hablado de la disciplina formativa, donde se nos enseña a autodisciplinarnos, se nos enseña a amonestarnos unos a otros. Disciplina, ahora se me olvidó a mí. La disciplina correctiva, donde nosotros nos corregimos, nos amonestamos unos a otros. Formativa, correctiva. Y ahora en el versículo 17 al final habla de la disciplina punitiva. En la disciplina punitiva, y si rehúsa escucharlos, dirá a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar la iglesia, sea para ti como el gentil y recaudador de impuestos. Entonces, la disciplina punitiva es cuando a una persona que se le ha llevado en el proceso bíblico, se le ha amonestado personalmente, se le ha amonestado con testigos, se le ha amonestado con la iglesia, es decir, con los líderes, y no se ha arrepentido y no ha dejado su actitud de pecado, entonces a esa persona se le retira de la iglesia. Disciplina punitiva. Tenle por un gentil y un publicano. Objetivo, restauración de esa alma. Y usted dirá, pero si lo sacamos de la iglesia, ¿cómo se va a restaurar? Bueno, eso fue lo que Pablo le mandó a su iglesia en Corintios, cuando había uno que estaba pecando, viviendo con la mujer de su papá en la iglesia. Y los hermanos calladitos. ¿Qué dijo Pablo? Échenlo. ¿A quién? A Satanás. Sáquenlo de la iglesia.
Objetivo, que se arrepienta. Si es de Cristo, volverá arrepentido. Y efectivamente, en la segunda carta a los Corintios, el hombre que había pecado se arrepiente y la iglesia lo recibe. Pablo lo perdona, la iglesia lo perdona y lo reciben. ¿Qué es lo que queremos? El arrepentimiento. Pero hay pecadores, amados hermanos, que son complicados. Personas que son rebeldes, personas que son obstinadas. Si no se hace el proceso bíblico, destruirá el testimonio de Cristo en el mundo, destruirá y contaminará la iglesia. Hay que hacer el proceso bíblico por amor a esa misma alma que está pecando. Tenemos que entender que el principio de la palabra es lo correcto. La disciplina punitiva es cuando un miembro pierde toda relación con la iglesia, ya que su desobediencia, su indisciplina, su falta de arrepentimiento da un mal testimonio de Cristo y da un mal testimonio de su propia fe. ¿Será realmente creyente? Pregunta alguien. Porque el pastor lo amonestó y no hizo caso. Lo amonestaron los hermanos y no ha hecho caso. Lo amonestó la persona con la que tenía problemas y no hizo caso. ¿Tiene que ser un impío? Ahora estamos en duda. Por eso es que se saca del ministerio de la iglesia. Porque él no está dando testimonio del verdadero arrepentimiento y fe. Y se echa a Satanás. Se corta todo lazo de relación con ese pecador para amonestarlo. Objetivo, la santidad en el cuerpo de Cristo. Objetivo, la gloria de Dios en su iglesia. Y objetivo, la restauración de ese pecador que sigue avanzando en su pecado, en su maldad. Sigue avanzando. Amados hermanos, con esto voy a concluir. Dios quiere que crezcamos como iglesia. ¿Dónde veremos el crecimiento? De la iglesia. De la iglesia aquí, Iglesia Bíblica Pacto de Gracia. Cuando nosotros tenemos un conflicto y bíblicamente lo podemos resolver. Hay que saber el crecimiento. Cuando yo pego contra mi hermano y mi hermano se acerca a mí, mire mi hermano Dante, porque mire, yo soy pastor, pero yo soy una oveja de Cristo. Y el proceso es el mismo. Hermano Dante, quiero hablar con usted. Génteseme ahí, pastor. Dígame, mi hermano, mire hermano, yo estoy ofendida por usted con esto, y hasta lágrimas le salen. Hermana, ¿y qué pasó? ¿Y qué sucedió ahí? Y ahí tratamos el asunto. Si tu hermano Dante se arrepiente, ay, gracias a Dios. Me pidió perdón y me dijo que iba a trabajar con eso, a ver cómo voy para atrás. Bien, excelente. Si el hermano Dante, que es el pastor, si el hermano Dante no hace caso, busca otro testigo. Busca otro testigo. Entonces, con otro testigo, al proceso bíblico, igual amonéstalo. Porque el objetivo es restaurar a ese hermano. Ese es el objetivo bíblico. La santidad en el cuerpo de Cristo. Todos somos ovejas de Cristo. Todos necesitamos corrección. Todos necesitamos aprender. Y todos necesitamos la instrucción y la amonestación. Todos lo necesitamos. El día que alguno de nosotros diga, yo no necesito nada de eso, tú estás perdido. Tú estás en desobediencia. En desobediencia y rebeldía a Cristo. Porque el día que tú digas que no necesitas arrepentirte, quiere decir que tú te vas a entregar a tu pecado entonces. Hermano, y entregarme a mi pecado es pecar contra la sangre que Cristo derramó por mí. Y en la carta a los Hebreos se habla de aquellos que pisotearon y despreciaron la sangre de Cristo. No podemos llegar a ese nivel de rebeldía. No, tenemos que parar. Por eso ese proceso bíblico, hermanos, es para que el que ha pecado, para, estás en peligro.
y estás poniendo en peligro a la iglesia. Por eso, amado hermano, clamemos a Dios para que Dios nos ayude a aplicar este proceso bíblico. Usted crecerá a medida que usted ve que usted puede aplicar estos principios. Pero yo le aseguro que no va a ser sencillo. Necesitará la gracia de Dios, el amor de Dios, la bondad de Dios, el poder de Dios para hacer ese proceso, porque a veces tenemos que hacerlo con nuestros hijos y no lo queremos hacer por miedo, por temor a lo que dirán, y esa alma se está alejando del Señor. A veces no lo queremos hacer con el esposo, con la esposa, lo estamos dejando a que él se explote, a que él termine en su desgracia. No, si mi mujer anda mal, yo la voy a amonestar porque la amo y la quiero restaurar. Si mi mujer sigue, yo voy a buscar un testigo, y si sigue, la voy llevando el pastor, porque yo no quiero que mi matrimonio y sobre todo mi esposa se pierda. Él está en peligro, ella. Igualmente el esposo. Si tu esposo está en peligro porque está pecando, amonéstalo con amor, con gracia. Llama la atención, oye, busca un testigo. Llévalo al pastor, pastor, venga que tengo este problema. Lo único que tenemos que entender, amados hermanos, es que hay un proceso bíblico que usted debe de llenar. Usted no se puede saltar pasos. No vaya donde el pastor si tú nunca te has sentado con esa persona a hablar personalmente. Cumple con tu deber, restaura a tu hermano. Si ya lo hiciste, no vaya donde el pastor hasta que tú no busques un testigo. Sigue el proceso bíblico, porque es lo único que nos asegura que nosotros vamos a estar honrando a Cristo. Hermanos, esto es importante. La gente en el día de hoy no quiere obedecer a Cristo. Y Cristo ha dejado su palabra para que obedezcamos. Somos hijos de Dios. Ah, muy bien, qué lindo eso. Vivamos en el Espíritu. Apliquemos los principios del reino de los cielos. No los principios de la carne. Si hablan de mí, yo hablo peor. Si me empujan, yo empujo más. Si me hacen esto, yo lo muerdo. Esas son las obras de la carne. A la iglesia, en la iglesia eso no funciona. En la iglesia eso no funciona, ¿eh? Y usted lo puede ver, que cuando alguien lo aplica, aun cuando el pastor lo quiere aplicar, hace daño en la iglesia y divide la iglesia. Porque eso no funciona en la iglesia. Ay, pero a mí me funciona, yo pongo a todo el mundo en su puesto, y tú estás regando la maldad y el mal en la iglesia. Qué peligro es desatender a la palabra para atender a mis prejuicios, mis temores. No, amado hermano, confía en el Señor, cree en el Señor y aplique la palabra. Que ese proceso será un medio de edificación, de crecimiento, de madurez y de santidad para el cuerpo de Cristo. Vamos, hermanos, a orar. Padre, damos gracias por tu palabra, porque estos principios son necesarios establecerlos, conocerlos, aplicarlos, vivirlos, para que podamos ciertamente entender que tu reino no es como cualquier otro reino, es un reino de paz. Andamos en la verdad, vivimos en la verdad y por eso nos amamos, restauramos y perdonamos. Bendice tu palabra y bendice a tu pueblo. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén.